Chantirtoke, pan mi Mexico Tenochtitlan. Nunen, tlen zekinon altepemen itzkoken, zekinon to ihnimen, tlen tlinekin momapachti, to weyit latipaktli, no mamo pachti mo yolomen. He utilizado la lengua náhuatl para desearles una buena reunión, para desearles una bienvenida a la Ciudad de México y para expresar la fraternidad y los deseos de libertad para todas las culturas y los pueblos del mundo, en armonía con la celebración de la existencia de nuestra Madre Tierra. Mi nombre es Jordi Pascual, soy el coordinador de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y tengo el enorme honor de coordinar esta sesión junto a Christine Sakoda, la directora de Cultura de Los Ángeles. El trabajo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en el ámbito de la cultura es bien conocido por todos y por todas ustedes. Nacimos en el año 2004 con la Agenda 21 de la Cultura. En el año 2015 adoptamos un manual muy completo, la mejor guía existente en el mundo sobre los derechos culturales a escala local. Organizamos un premio bianual con esta maravillosa ciudad, la Ciudad de México. Convocamos una cumbre cada 2 años y tenemos varios programas de asistencia técnica para que las ciudades mejoren sus políticas culturales. Tenemos una base de datos maravillosa sobre buenas prácticas y abogamos porque la cultura esté más presente en el debate mundial sobre el desarrollo. Culture is a fundamental part of the solution to humanity's present-day challenges. UNESCO and the member states have committed to provide a new framework in Mondiacult 2022. These policies are to be implemented at all scales. Scale matters. This is one of the titles of this side event. Cities are at the front line of experimentation, innovation, tackling global challenges and providing sustainable solutions. Local governments need to be better equipped, supported in their governance and provided adequate resources to operationalize cultural policies at the city level as fundamental for inclusive, sustainable development. This site event will provide examples of urban cultural policies of cities addressing heritage, memories and history towards peace building, creativity as a source of progress and innovation, cultural diversity as a lever for knowledge, global citizenship and inclusion, identity, a sense of place and belonging, the active participation of people and communities in cultural life, and adaptation and mitigation to climate change. Now I invite Christine Sakoda to take the floor. Christine, you have the floor. Muchas gracias. Buenos días. Welcome. I'm delighted to be with everybody today. I am Kristen McDonald Sakoda, Director of the Los Angeles County Department of Arts and Culture, and I'm joined by my colleague Angela Gaspar Milanovic. I will first share a little bit about our work in Los Angeles County and then tell you a bit about World Cities Culture Forum, which I'm honored to represent today. The mission of the Los Angeles County Department of Arts and Culture is to advance arts, culture, and creativity throughout the Los Angeles County region, which is one of the largest and most diverse counties in the United States, with over 10 million people and 88 cities within the region, including home to the city of Los Angeles. We support arts and culture through leadership, policy, and programs to benefit the people of Los Angeles, including grant funding and professional development for nonprofit organizations, arts education initiatives, commissioning artists for civic artworks, expanding access to creative careers in the creative economy, collecting data and producing original research, and cross-sector arts collaborations and initiatives. All of this we do with a lens of cultural equity, access, and inclusion. Now, like many of you, we invest
in arts and culture because the arts contribute to our human development, our community development, and our economic development. And we know that arts and culture positively impact quality of life, education, youth development, well-being, mental health. The list goes on. Yet we also know there are disparities, there is inequity in access to resources in arts and culture, and even whose artistic expression and cultural traditions are recognized, valued, and resourced. And so we invest to expand equity. We also invest in arts because we know arts has the power to advance social change and, as Jordi so eloquently shared, promote belonging and amplify the contributions of our diverse communities and share new ideas and civic narratives. In this work, we're proud to be working in Los Angeles County at the programmatic level, as well as the policy level, like our new countywide cultural policy, meant to advance cultural equity and inclusion across every sector of civic life. And you can find out more about our work on our website at lacountyarts.org. But in addition to this, I'm proud to be here to represent the World Cities Culture Forum. This is a network of more than 40 global cities spanning 6 continents. Our vision is to build a world where culture is the heart of thriving cities. From London to Lagos, Abu Dhabi to Zurich, we believe cities thrive through culture. And so together we are aiming to meet the challenges of the 21st century and city policy with arts and culture, and empower our civic and cultural leaders to create equitable, prosperous, and sustainable cities of the future, exchange our best ideas, and design new cultural policies that change lives. There is a World Cities Summit, as well as reports that are available on the website, and a new leadership exchange program supported by Bloomberg Philanthropies that aims to encourage more sharing across cities around the world, such as Sydney and Toronto, that got together to learn how best to work with indigenous cultures in urban policy. Buenos Aires, who worked with London and went to London to visit them and then created Barrios Creativas. And in Los Angeles County, we were part of a virtual exchange on data and cultural mapping, looking at cultural spaces at risk. And the next leadership exchange we will have will be with Paris, which will be hosting the Olympic Games in 2024, and Los Angeles hosting in 2028, to look at the role of culture, cultural heritage, and equity in the Olympic Games. So with all of that, today I am just delighted to be here and co-facilitating this session on behalf of World Cities Culture Forum with our partners at UCLG and all the incredible work that Jordi and his team have been doing, and hearing from all of you incredible leaders about cultural policy from you. So with that, I look forward to the panel. And I turn it back over to Jordi. Thank you. Thank you, Christine. Let me invite the panelists to join us on the stage. Jordi Martí, Deputy Mayor for Culture of Barcelona. Iñaki López de Aguileta, Director for Culture of Bilbao. Catalina Valencia, Deputy Mayor for Culture of Bogotá. And Enrique Abogadro, Minister for Culture of Buenos Aires. You will have 2 minutes, 3 minutes max, and we are going to use the chronometer, chronometer. Yes. For this question, why are the cultural policies of cities important? And can you illustrate this importance with an example of one policy, program, or project? And the first speaker is Jordi Martí. Please take the floor. Buenas tardes a todos y todas. Un placer estar en este side event de Mundiacul. ¿Por qué las políticas culturales son importantes en la ciudad? Quizá lo más fácil sería decir porque la ciudad es el mayor invento cultural de la humanidad.
y probablemente el mismo contexto urbano es el que ha, no probablemente, seguro, el contexto urbano es el que ha permitido el desarrollo acelerado de la cultura. La ciudad permitió escapar de la tribu, del mito, de la familia incluso, y encontrar la diversidad suficiente como para que los encontronazos provocaran las chispas de creatividad, de innovación. Hay una frase de la época medieval que decía: las ciudades nos hacen libres. El aire de las ciudades nos hace libres. Bien, pues seguramente en esa libertad de la ciudad, de lo urbano, es donde nace la importancia de la cultura. Pero a la vez las ciudades también las sufrimos, porque también son entornos donde aterrizan los problemas del mundo global, donde aterriza la desigualdad, donde aterriza la emergencia climática, la mala calidad del aire, donde aterriza la segregación entre culturas distintas, en la ciudad donde yo vivo el 30% de nuestros ciudadanos han nacido fuera del Estado español, vienen de todos los continentes y de todos los lugares, por tanto, es un pequeño mundo cada una de las ciudades. Y ahí las políticas culturales locales, desde mi punto de vista, lo que permiten es seguir construyendo ciudadanía, es seguir construyendo la ciudad como un proyecto compartido. No es solo la promoción de las artes, la preservación del patrimonio, sino precisamente hoy el derecho a la cultura, el derecho a la participación en la vida cultural, el derecho a crear comunidades culturales inclusivas donde todo el mundo forme parte, no solo sea receptor, sino también emisor, es el gran reto de las políticas culturales hoy. Y déjenme decir una última cosa. En un panel anterior se hablaba del principio de subsidiariedad. Es aquel principio que no solemos cumplir, en el que cualquier política que se pueda realizar más cercana al ciudadano no la pasemos a un nivel superior. Desde mi punto de vista, el lugar natural de las políticas culturales hoy son las ciudades. Y aún, desde mi punto de vista, existen demasiadas resistencias a trasladar por parte de los Estados, porque para ellos la cultura sigue siendo el marco simbólico donde se dibujaron los Estados-nación, y es difícil aún traspasar las políticas culturales en la ciudad. Por tanto, me gustaría que el siguiente Mundiacult, el papel de las ciudades fuera un poquito más importante que este fantástico Side-Event y pudiéramos estar en el front office del debate sobre las políticas culturales contemporáneas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Iñaki López Aguileta, director de Cultura de Bilbao. Buenas tardes, un placer estar en esta sesión. ¿Por qué la cultura es importante en las ciudades? Yo diría que es importante tanto desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista más pragmático. Desde un punto de vista teórico, la verdad es que ciudad y cultura forman parte de un binomio que es muy difícil de separar. No hay manera de entender la ciudad sin la cultura. La ciudad es un relato, y en ese relato las vivencias de las personas, las tradiciones, las artes, las relaciones comunitarias son las que construyen esa manera de vivir la ciudad. Y por contra, tampoco se entiende la cultura sin la ciudad. No seré yo quien niegue el papel de los gobiernos, no seré yo el que niegue el papel del medio rural, pero evidentemente que el ámbito natural de desarrollo de la cultura, como acaba de decir Jordi, es el ámbito de la ciudad. Pero la importancia de la cultura no depende solo de razones teóricas, sino de temas mucho más pragmáticos. La cultura ha demostrado ser útil para la ciudad. La cultura ha demostrado tener una incidencia económica brutal. Este es precisamente el ejemplo que Bilbao puso en marcha ya por los años 80 del siglo pasado. La cultura es una manera de atraer desarrollo, es una manera de generar Producto Interior Bruto, es una manera de generar empleo, y eso es fundamental para el desarrollo de una ciudad. La cultura, evidentemente, también tiene una capacidad innata de poder generar marca ciudad. La marca ciudad no se entiende hoy en día sin la importancia de la cultura y sus grandes equipamientos. Pero la cultura, sobre todo,
y aquí entramos directamente al tema de los derechos culturales, la cultura genera valor en sí misma. La cultura es fundamental no solo para captar recursos, no solo para posicionar una ciudad, la cultura tiene un valor en sí mismo para la cohesión social y para, diríamos, el desarrollo de las personas y de las ciudades. Y aquí todos tenemos ejemplos personales, no hace falta estudios que nos digan que probablemente cuando nosotros nos enamoramos sonaba una canción de fondo, que probablemente nosotros entramos al cine y salimos de otra manera en función de la película que vemos, que probablemente la lectura de un libro nos haya cambiado nuestra cosmovisión, nuestra manera de pensar sobre un tema concreto, y la cultura es fundamental para este bienestar social. Y, por supuesto, para la cohesión social. Ciertamente hay pocos estudios que demuestren con datos que la cultura es necesaria para la cohesión social, pero lo que sí sabemos es que si observamos los barrios y las zonas donde hay problemas, realmente la actividad cultural en ellas deja bastante que desear. En este sentido, la política cultural de las ciudades es fundamental, como insisto, no solo para el desarrollo cultural, no solo para el desarrollo económico, sino para esta, diríamos, promoción de los valores y de la diversidad que es necesaria hoy en día en cualquier ciudad que se aprecie. Eskerrik asko, Hila. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Catalina Valencia, secretaria de Cultura de la ciudad de Bogotá. Buenas tardes para todos y para todas. Pensando y reflexionando sobre esta pregunta que es fundamental en el ejercicio de los que servimos públicamente en el sector cultura a una ciudad, en el caso como Bogotá, pues realmente el papel fundamental de la política pública cultural en una ciudad es de ir de lo local, lo comunitario y lo territorial a esa, digamos, a esa proyección nacional. En Colombia nosotros tenemos una ciudad como Bogotá que es un país en sí mismo, son varias Colombias en una misma ciudad. Las migraciones por el conflicto armado interno que ha tenido Colombia durante 60 años han hecho de Bogotá una ciudad donde se han tejido muchas transformaciones culturales, pero donde muchas fisuras culturales se han generado. Y ha sido definitivamente la cultura en sí misma la que ha podido generar puentes de reconciliación y de transformación de esos mismos seres humanos que migraron a los territorios. Es decir, que aquí hay un eje fundamental que lo hemos conversado, Jordi, y creo que y todos los que están aquí presentes, y es que en las agendas de paz, de construcción de paz y de reconciliación, la cultura es fundamental. En nuestro país hemos vivido la resistencia, la resiliencia y las transformaciones de los territorios a través de la cultura y las artes. Por eso es fundamental la cultura en una ciudad como Bogotá y en una ciudad que también dialoga con otras de América Latina. Definitivamente, pensamos y creemos que no solamente con el caso de los temas de paz y reconciliación, sino con los temas de cuidado, de género, de medio ambiente, la cultura tiene un papel transversal en las políticas públicas de ciudad y es realmente desde la intersectorialidad, y creo que cada vez ese diálogo y esa conversación, no solamente a nivel de voluntades políticas, se va ampliando, sino también de romper las barreras, digamos, de conversación entre lo nacional y lo transnacional. Creo que eso es fundamentalmente. ¿Puedo seguir? Bueno. Yo quisiera poner un caso, ya que tengo más tiempo, que venimos trabajando en la ciudad y que creo que ha sido un espacio de transformación cultural. 30 segundos. Y es el sistema distrital de cuidado, es un trabajo de política, de transformación de las relaciones de género en la ciudad, y ahí la cultura ha sido fundamental. 2 proyectos fundamentales: Línea Calma, para atender temas de prevención de violencia en los hogares, y segundo, la Escuela de Cuidado para Hombres. Eso ha sido 2 acciones colectivas de transformación cultural en la ciudad y de política pública y de género que trascienden la cultura. Gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Tiene ahora la palabra Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muchas gracias, Jordi. Difícil hablar después de estas tres excelentes ponencias y agregar algo nuevo. Diría en todo caso, citando a Iñaki aquí, que efectivamente hay algo de la cultura que se juega casi exclusivamente en la escala de la ciudad. Y hablo de la escala ciudad porque es básicamente la última milla la que tenemos quienes tenemos a cargo la responsabilidad cultural en la ciudad. Esa última milla que es el contacto con la ciudadanía. Básicamente porque hay tantas ciudades como personas las habitan. Seguramente en esta Ciudad de México, que igual tiene una enorme cantidad de personas, pero cada persona tiene una ciudad o nos puede contar una ciudad diferente, en función de sus propias experiencias, vivencias, de sus antepasados, y una cuadra, un barrio, no es el mismo para dos personas diferentes. Ahí se juega de alguna manera el desafío que tenemos en materia de gestión cultural local. Y es un desafío que solamente lo podemos traducir si tenemos, como conversábamos el día de ayer, una mirada sistémica. El gran ecosistema cultural está integrado no solamente por lo que hacemos los gobiernos locales o nacionales, sino sobre todo por la cultura que hacen las personas todos los días. Esa enorme cantidad de organizaciones culturales, formales o informales, que hacen a la cultura. Yo vengo de una ciudad, Buenos Aires, donde la cultura independiente tiene un rol central. Hay más de 500 espacios culturales independientes, entre salas de teatro, salas de música, centros culturales, librerías, galerías. Es imposible concebir una política cultural sin toda esa conversación dentro de esa misma política cultural. Y a modo de ejemplo y cierre, y un poco de pedantería, el día de ayer nos entregaron el premio Ciudad de México, CGLU, a la mejor política cultural local. Lo ganamos junto a los colegas de Dublín. Más de 100 ciudades postularon proyectos, lo ganamos por un proyecto hiperlocal, Abasto Barrio Cultural, que justamente es un programa de transformación en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, a partir del diálogo, de la interacción, de la co-creación, con toda la escena cultural independiente y la historia del lugar. Muchas gracias y vamos por más cultura en nuestras ciudades. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Barcelona, Bilbao, Bogotá, Buenos Aires. No es verdad que todas las ciudades que trabajan en la Comisión de Cultura de CGLU empiecen por la letra B. Debo excusar en este momento la presencia de Claudia Curiel, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Si viene, le daremos inmediatamente la palabra. Y debo excusar también aquí la presencia de dos personas de Dublín, que por causa de fuerza mayor no pueden estar con nosotros. Un poquito más tarde os haremos otra pregunta a los cuatro, pero ahora os invito a dejar el escenario e invitamos aquí al estrado a la doctora María Rosario Jackson, presidenta de la National Endowment for the Arts, Estados Unidos de América, Dr. Jackson, y Alexandra Shantaki, relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Culturales. La misma pregunta para vosotras. Muchísimas gracias, María Rosario, Alexandra, gracias por estar aquí. La misma pregunta que hicimos a los representantes de las ciudades, os la trasladamos ahora a vosotras, sabiendo que tenéis responsabilidades nacionales e internacionales. ¿Por qué las políticas culturales de las ciudades son importantes? Adelante. María Rosario. Buenas tardes. Y gracias, Jordi, por la invitación de estar aquí. I'm so honored to be a part of this panel and represent some perspectives from the United States. I've been in this position as chair of the National Endowment for the Arts for about 8 months now, and I've been thinking a lot about cultural leadership, policy, what does it mean in this time, in this context, and from a national perch. And I'll tell you that what I've surmised is that cultural policies, as well as adjacent policies in other realms, are important to advance the accessibility and engagement of arts for all cultures and all citizens. And a clear example of this is the recent cultural policy that Kirsten referred to in the County of Los Angeles. And this was the result of longstanding work through something called the Cultural Equity and Inclusion Initiative that I had the honor of co-chairing for several years prior to stepping up as chair
of the NEA. And what that resulted in was a series of recommendations, including this very important recommendation for a cultural policy for the County of Los Angeles. And that cultural policy assured that there was an official commitment to equity, diversity, inclusion, and moreover, it also put all of the other county departments, it made them responsible for cultural vitality alongside the Arts and Culture Department. So what does this mean? It means that health, parks, recreation, housing, and more, all of those were responsible for contributing to equity and cultural vitality. So establishing this policy was a huge accomplishment, and it's a really important element in making sure that the vitality of the county is an official priority. That said, what I think is really important to pay attention to, in addition to the explicit cultural policies, is that there has to be a comprehensive understanding of the bundle of policies that are necessary to bring cultural opportunities to fruition. So when I was teaching cultural policy in university graduate programs, as a way of getting my students to understand how interconnected our cultural life is to other sectors, I always encourage them to consider a cultural asset and to think about just unpack the decisions and policies and resources that had to come to bear in order to make that asset possible. And most often, they discovered a web of policies and considerations that included, but were not limited to, the purview of explicitly cultural policies. So for example, in the case of a large-scale public art production, they found themselves looking into permitting agencies, copyright laws, public safety rules, employment and compensation considerations, and a host of other entities that they were sometimes surprised they had to rely on in order to see this asset come to fruition. The comprehensive approach to understanding policy in relation to cultural life, it isn't always straightforward or easy, but it's necessary. I think healthy cities and communities rely in part on the integration of arts, culture, and design into what I think of as our civic infrastructure. So those mechanisms and relationships that we rely on to care for each other. And this integrated approach to advancing the roles of the arts is critical to all of us reaching our full potential. I think recent examples during the pandemic are evidence that a siloed approach to cultural policy will always fall short. In the past couple of years, our public health policies have deeply impacted our cultural life. For instance, during the pandemic, policies around public health safety impacted performing arts and especially touring opportunities. Economic policies have influenced recovery. In the U.S., the inclusion of the arts and culture sector in the American Recovery Plan and the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Securities Act, this was a really significant recognition of the value of the arts and culture sector to the nation's economy and to just recovery in general. Land use policies, they dictate how our physical environment is shaped in our cultural communities. So as we toggle between national, state, and local landscapes from a national perspective, it's really important to understand that comprehensive approach. I believe that the arts are the most powerful when they don't exist in a bubble, when they're not viewed in isolation, and I think our policy approaches are necessarily that way as well. Thank you. Thank you very much, Dr. Jackson. It is hugely significant that you are speaking in this panel. And it is also great that a person with your background is today chairing the National Endowment for the Arts of the United States of America. Alexandra Shantaki, Special Rapporteur of the UN on Cultural Rights. You can take the floor. Hello, I am the United Nations Special Rapporteur in the field of cultural rights and cultural diversity. So my role, which is for 3 years,
6 years if I don't do a major kind of crisis, is to ensure that we have thematic reports every year, 2 thematic reports to the Human Rights Council and the General Assembly on issues of great importance, clarifying cultural rights. Also, I take formal visits to states where I'm invited, and then we come up with a report discussing their cultural policies and their implementation of cultural rights standards. And finally, my mandate includes taking complaints regarding violations to cultural rights. And in my mandate, I can see how important cities are and their cultural policies. First of all, as the previous speaker said, because the cities are closer to the people. So this is where people live and express their cultures. So cultural policies give the correct direction. So if the city has the right cultural policies, then they give the correct direction for the whole state and for society itself. So do cities' cultural policies talk about culture or cultures? Do they implement cultures? Do they recognize that there are various ways of life rather than one way of life? Do they talk only about arts, or are they actually referring to cultures? It's very interesting. In the Western world, we talk about arts, but anything that is not Western, we tend to say, oh no, that's culture. So bringing the two together is very important. Are cultural policies inclusive? Do they include also the newcomers, or do they maintain the dominant culture that the elites have? All these happen within the space of cities. And finally, of course, do they give priority to set the priorities to marginalized and vulnerable individuals and groups, or are, again, the elite experts around the table, maybe with a token indigenous person and a token member of a minority, setting out what they think cultural policies should be. So you can see that the cultural policies of cities are extremely important. But make no mistake, I'm not talking about goodwill here. What I am talking is about international human rights standards. Cities and local governments are parts of the state, and they have specific responsibilities undertaken by having, by their own will, subscribed, signed, and ratified international human rights standards. So it is very important that we adopt and we strengthen the language of the human rights framework, rather than talking about implementation of cultural rights as merely good practice that some cities choose to have. Thank you. Phenomenal, yes? I'm going to build in a few very quick, brief reflections, and we'll move on to question number 2. So far, we have heard such rich comments and remarks and case studies. We've heard that there are no cities without culture. We've heard that culture changes our ways of thinking, our ways of being, our well-being, and is important for the diversity of our communities, and that it is imperative to think about disfavored communities, minority communities. As in the Western United States, we might say black and brown communities, those who have been left behind or under-resourced or under-recognized. We've heard about the cultural ecosystem, formal and informal organizations, and it is impossible to think about cultural policies without acknowledging that. It is made up of all of us every day, as well as those artists and organizations, and that culture is critical to peace and reconciliation, and needs to be about both policies as well as programs and activities on the ground. And so, we ask, how can cities play a larger role in cultural policy in the future? We ask, can we break national and transnational barriers? And now, our question number 2 that we ask of our incredible leaders first here, and then I believe Jordi will bring up our city leaders, is, what do you expect or hope will result from this Mondia Cult UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development? So, start with you. Yeah, Maria Rosario Jackson, thank you.
Got it. So it's a quick response to that question. I think, as I said before, I believe that at their most powerful, the arts don't exist in a bubble. They don't exist in isolation. And I think that recognizing artists, designers, cultural organizations, and others in the cultural sector as contributors to building healthy, opportunity-rich communities is critical. And I would hope that as leaders and partners, collaborators, we might consider these questions together. What do healthy, opportunity-rich, culturally vibrant communities require? What beliefs and ways of working do we keep, alter, or shed? And as we come out of the last couple of years, how do we not snap back to business as usual when we know we can do better? And the last question is, what is the work that we can do together to ensure a strong and vital arts and cultural ecosystem? So what I would like to happen is for the civil society to educate more states about what is the meaning of culture and also the meaning of cultural rights. I would like to understand that cultural rights is not just artistic freedom, but it's also a migrants' cultural rights when they come and states seem to talk about integration, meaning assimilation. I would like, so first of all, knowledge, and secondly, I would like commitment by states. This is an incredibly intense and colorful celebration of culture, but I want to see states remember that they have legal obligations that they have to respect, and I want them to come and ask me how they can implement these standards. Thank you. En CGLU tenemos la convicción de que con los documentos que nos hemos dotado, Cultura 21 Acciones, la Agenda 21 de la Cultura, tenemos la convicción de que nosotros, en el ámbito de los derechos culturales, hemos hecho los deberes. Hemos alineado muy bien el ámbito de los derechos humanos, aterrizado a escala local y considerado todos los elementos de la cultura, la creatividad, el patrimonio, la diversidad, el conocimiento crítico. Tenemos la sensación de que los Estados no han hecho estos deberes en estos últimos 20 años. Algunos sí, pero luego usted puede tomar la palabra y nuestra sensación es que no es mainstream esto. En las ciudades tampoco, pero hemos hecho los deberes. Hay un marco muy claro y hay líderes que lo demuestran. Nos gustaría que en el próximo Mondiacult esto se pusiera más de manifiesto. Desde CGLU lo creemos profundamente. Invitaría ahora a que los representantes de las ciudades subieran otra vez aquí y pudieran responder a esta misma pregunta en un... Sí, por favor, demos un grandioso aplauso a la doctora Jackson y a Alessandra Santaki. Y en el mismo orden, responder a esta pregunta. ¿Qué esperáis, qué os gustaría que resolviera Mondiacult en estos próximos 2 días? 3 cosas muy rápidas con un epílogo. La primera, que en lugar de cantar y alabar la cultura como un gran bien de la humanidad que nos une y que fomenta todas estas cuestiones, que realmente nos comprometamos, como planteaba la relatora de los derechos culturales, a plantearlo como un derecho, a plantearlo como un combate en el que no está garantizado ese derecho y que las políticas públicas deben garantizar el derecho cultural a cualquier ciudadano. Dejemos esas visiones casi románticas de la cultura
para colocarlas en el terreno de lo político, que es la acción para transformar. La segunda es que el protagonismo de las políticas culturales hasta hoy ha sido fundamentalmente de los Estados. Y ni mucho menos diré que los Estados deban desaparecer y menos en sus competencias en materia cultural. Pero los agentes de las políticas culturales transformadoras basadas en derechos, basadas en la participación en la vida cultural, son y serán las ciudades. No tengan la menor duda. Y tercera, frente a los grandes equipamientos que han marcado las políticas culturales clásicas y que son importantes y que reúnen el acervo de generaciones anteriores y que son grandes auditorios, grandes orquestas, dejemos nacer ese conjunto de nuevas prácticas culturales, de nuevos servicios arraigados a los barrios, como el barrio Abastos, que nos contaba el secretario de Buenos Aires, y como tantas iniciativas están naciendo, en la que la cultura no es solo algo para contemplar, sino para implicarse y para participar. Y eso lo estamos haciendo desde las ciudades. Y la última, todo eso, los expertos como Jordi Pascual lo pueden hacer, redacten un objetivo 18 en los ODS, de tal manera que tengamos una bandera a la que engancharnos todos los que hacemos políticas culturales desde el ámbito local. Muchas gracias. Bueno, después de la intervención de Jordi, creo que es muy difícil agregar mucho más. Yo insisto también en el objetivo 18 de la cultura. Tenemos que lograr que ese objetivo esté. Y yo haría una reflexión que es un cambio cultural en el mismo sector cultural. Y el cambio cultural es que justamente en el siguiente Mondiacult pueda estar desarrollo económico, salud, integración social, los diferentes sectores que apuesten realmente a que la política pública cultural sea transversal e influya en las agendas de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo ambiental, de desarrollo al final sostenible para las ciudades, desde las ciudades y también a los territorios y las comunidades. Es difícil pensar qué esperar de Mondiacult. Esperemos que sea el siguiente un poquito antes de los 40 años que ya han transcurrido, desde el primero. Y esperemos que la declaración que se apruebe en Mondiacult pase de las palabras a los hechos, nos permita pasar de las palabras a los hechos. Si yo tuviera que repasar todas las declaraciones internacionales que se han aprobado desde el primer Mondiacult hasta hoy, necesitaría 1 hora y media. Yo quisiera que la declaración que se apruebe en Mondiacult no sea una declaración más. Que si la declaración se aprueba el viernes, el sábado mismo, aunque no sea laborable, estemos todos y todas trabajando por hacer de los derechos culturales una realidad. En nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestros organismos internacionales, en el ámbito de responsabilidad que nos corresponda a cada uno, a cada una, en la sociedad civil. Pasemos de las palabras a los hechos. Y desde luego esto será mucho más sencillo si, tal y como han comentado mis antecesores en la palabra, conseguimos que la declaración de Mondiacult incluya el llamado a tener un objetivo 18 específicamente cultural. Así sea. Bueno, además de adherir, por supuesto, a todo lo que se ha antedicho, incluyendo el llamado a incluir este objetivo 18, diría que, siguiendo un poco lo que planteaba Jordi al inicio, si efectivamente coincidimos en que las ciudades tienen un rol central en la promoción de los derechos culturales, simplemente por la cercanía, digamos, que tenemos con la ciudadanía, entonces quizás un objetivo para Mondiacult es darle no solo un rol más relevante a las ciudades, sino además reflexionar en términos bien concretos sobre qué políticas de escala nacional, ya que son los gobiernos nacionales los que están representados aquí, pueden tener un impacto también a escala local, trabajando en conjunto con las ciudades. Por supuesto, no quiere decir que no haya nada en esta materia, pero sería interesante porque estoy seguro que junto al trabajo que venimos haciendo en CGLU
de identificación de buenas prácticas. Esto sería algo bien concreto y específico que podríamos además medir, y ese es el segundo deseo para Mondiacult, que es, además de todas expresiones sobre la bondad de la cultura, salir de aquí con datos duros y medibles para que la próxima vez que haya un encuentro de esta naturaleza podamos tener una serie que vaya midiendo si efectivamente avanzamos o retrocedemos en los objetivos que nos planteamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 5 minutos para que alguien que tenga una pregunta o un comentario pueda tomar la palabra. Juan, tú antes has mencionado que quizá hay algún Estado que ha integrado bien el marco de los derechos culturales en sus políticas nacionales. ¿Quieres tomar la palabra y en 30 segundos explicárnoslo? Si hay alguien más que quiera tomar la palabra, por favor, que lo diga ahora. ¿Sí? Ven aquí, Carlos, también. Por favor, Juan. Rapidísimamente, en un minuto, primero darles la bienvenida a las ciudades tan queridas, Bogotá, Buenos Aires, Barcelona, Bilbao. Tenemos las Bs. Las Bs, claro, son todas Bs, hombre, es verdad. Muy bien, muchas gracias. Abriendo ese debate un poco antes y un poco alentando esa esperanza que tienes, Iñaki, que creo que debes tener. Yo, por el contrario, creo que Mondiacult es el resultado de un montón de estados y de ciudades que han integrado y que tienen programas y políticas públicas exitosas en torno a la tutela de esos derechos culturales y al fundamental, que es el de la transformación social y de la creación de la paz. Yo creo que, personalmente creo, desde luego no es una declaración institucional esta, yo soy parte del Gobierno de México, yo he gobernado culturalmente esta ciudad y conozco, y no quiero que suene como una cosa institucional del Gobierno de México, yo estoy hablando a nombre propio y abonando a esto, pero como soy agente cultural también, aunque soy funcionario, pues también tengo una opinión y creo que efectivamente ha habido demasiadas declaraciones en la historia de la humanidad, sobre todo del 48 para acá, demasiadas. ¿No? Entonces, termino ya. Yo creo que esta conferencia y sus resultados son parte de que muchas ciudades y muchos estados ya han hecho un montón de políticas culturales exitosas y por eso tenemos que compartirlas y hay que hablar de ellas y hay que escribirlas y hay que promoverlas. Pero creo que no es que porque hay una emergencia nos juntamos todos. Creo que hay una buena historia en Latinoamérica y en Europa y en Norteamérica de grandes políticas culturales exitosas que son los que nos han llevado a que, aunque hayamos tardado 40 años, volvernos a reunir. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Carlos Villaseñor, director de Interactividad Cultural y Desarrollo, una ONG reconocida por la UNESCO. Solamente quiero hacer hincapié en que como derechos humanos, el cumplimiento, el garantizar, el promover, el defender los derechos humanos es obligación de todas las autoridades. No es optativo hacer un reglamento de cultura, no es optativo otorgar recursos para el desarrollo de actividades que cumplan las obligaciones de los 3 ámbitos de gobierno y especialmente de las ciudades en cuanto a garantizar los derechos culturales. Creo que esto debemos ser muy enfáticos porque si bien es cierto que la gran mayoría de las ciudades tiene instituciones que desarrollan actividades culturales, no se ha tomado como una obligación jurídica de los estados y se ve más como esta organización de eventos. Creo que parte de lo que se debe reportar es cómo los estados, cómo los municipios, cómo las localidades están cumpliendo con estas obligaciones en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Thank you to everyone for attending and speaking. And now we would like to have an official photo of all of the speakers and panelists. Yes, if you can come back to the stage if you are a speaker, and we will line up real quick. Speakers, panelists, real quick. Alessandra.
Bueno, està molt bé, no? Està pim, pam, pim, pum. Mañana en todos los periódicos. Muchísimas gracias. Thank you very much. Enrique, nos vamos a